viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Bienvenido y qué bueno que esté acá. Las entrevistas presenciales tienen un plus. Gracias, viceministro. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Más bien al contrario, encantado de poder estar con ustedes, agradecido con tu persona y con todo tu equipo de habernos hecho llegar esta invitación. Y sin duda alguna, como tú mencionas, es mucho mejor cuando la charla Estoy es preocupada, presencial. les voy a entregar mi periódico para que lea su equipo de seguridad. Preocupada, viceministro, estoy preocupada por lo que sucede en Ecuador. Mi preocupación, por supuesto, está cargada de solidaridad, pero también estoy pensando en nuestro país. Le cuento, viceministro, que tenemos, lo hemos publicado en La Razón, un índice de criminalidad. Ahí está. Tengo una tasa de homicidios en Latinoamérica por cada 100.000 habitantes. A ver, vamos a mostrar este cuadro. Gracias, compañeros. Tasa de homicidios en Latinoamérica por cada 100.000 habitantes. Este es el lugar que ocupa Bolivia después de Venezuela, Honduras, Colombia, donde la violencia, chocolate por la noticia, es muy preocupante. Ecuador en este último tiempo se ha situado después de Colombia. México también, Belice, no lo tenía en mi mapa de la violencia. Brasil, donde también hay una tasa de violencia altísima. Aquí estamos hablando solamente de homicidios. Guyana, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay, Salvador, Surinam, Nicaragua y Chile. Terminamos con Bolivia. Usted me dirá, no estamos precisamente entre los primeros países, somos el último país en esta lista, pero esto no quiere decir que tenemos un paraguas, esto no quiere decir que la violencia no pueda llegar. De hecho, viceministro, usted sabe que las tasas de criminalidad pueden ascender, las espirales de violencia pueden contaminarnos de un momento a otro. ¿Usted le preocupa, viceministro? Sin duda alguna, Claudia, es una preocupación, no solo como autoridad, sino como ciudadano, como padre de familia, como hermano, ¿no? Como hijo. La seguridad no se la veía antes o no se la visibilizaba como un sector, un tema tan importante como este último tiempo que ha ido cobrando relevancia, lo cual sin duda alguna es importante porque permite justamente tener estos espacios de diálogo, de análisis, de reflexión, ¿no? ¿Por qué es importante la seguridad? Porque el que tú hagas tus actividades cotidianas, el venir al canal, el que vayas al gimnasio, a tomar un café con tus tranquilidad, ¿no? Esa sensación que tienes de que estás seguro, de que estás tranquilo, de que al salir de acá no vas a estar expuesto a que te roben, ¿no? A que te pongan un arma, te encañonen y te digan, deme sus pertenencias. O acá, ¿no? viceministro, si estuviésemos en Ecuador, habría el riesgo de que entren 10 encapuchados y nos encañonen. Esto es la pesadilla de cualquier periodista. Esa es la pesadilla de cualquier periodista y lamentablemente es lo que se da en algunos países, ¿no? En Ecuador, si bien se está tocando el tema porque es muy fresco lo que está sucediendo totalmente, ya años pasados ha pasado en otros países, Perú, México, Colombia, México, Brasil, pero en nuestro país no se ha dado eso. No se ha dado y estamos trabajando arduamente, pero además continuamente adoptando medidas, iniciativas, analizando este tema estadístico que es tan importante, Claudia, porque en base a la evidencia científica, en base a la estadística, es que se debe hacer política pública. Hoy cantamos victoria. No improvisamos. Hoy cantamos victoria, pero tal vez mañana no sea la situación tan tranquila como la estamos viviendo. Estamos en ciudades muy tranquilas por ahora, pero fíjese lo que está sucediendo en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. ¿Qué está sucediendo? ¿Que los mexicanos o los ecuatorianos o los colombianos son más violentos o violentas? No, yo creo que hay otro fenómeno que está ahí atrás y son los intereses económicos, es el narcotráfico. ¿Cuáles son o cuál es el principal monstruo detrás de estas violencias? Bien, Claudia, cuando hablamos de inseguridad, mencionamos que es multidimensional,
¿no? Porque afecta distintas dimensiones, ¿no? Tanto, y en los ámbitos, en lo familiar, en lo comunitario, en lo escolar, en lo social, ¿no? Y multifactorial porque obedece a distintos factores, ¿no? Sin duda alguna, estos países, Claudia, es importante justamente comprender y poder transmitir información a la población, porque en base también a los estudios y al comportamiento que ha ido teniendo estos países, porque he visto que justamente aprovechando esto, lo que pasa en Ecuador, algunas autoridades desinforman, ¿no? Tienden a también alarmar a la población y generar sensación de inseguridad. Porque la inseguridad no solo es a partir de lo que vemos o a partir de la estadística que se nos muestra, ¿no? O a partir de lo que nos ha pasado, sino a partir de esa sensación que se nos da desde los medios de comunicación, desde los mensajes que pueden ser emitidos por distintas personas y sin duda alguna todo eso que también ahora estamos presenciando en redes sociales. Solo voy a referirme, Claudia, para un poquito comentarte lo que pasa en Ecuador. En Ecuador ya tiene una larga data de distintas medidas que no se han asumido como gobierno, pero además cómo la delincuencia organizada o estas organizaciones criminales han ido permeando instituciones, ¿no? Han ido también disputándose espacios que sin duda alguna, acompañado de la desigualdad social y los problemas económicos, sociales, políticos que ha tenido, han acompañado para que se lleve a estos niveles de criminalidad y violencia en ese país. Permíteme muy brevemente. Por favor. En 2014, Ecuador adopta una nueva ley, una normativa penal, la cual no está orientada justamente o no responde a estas nuevas dinámicas que se estaban empezando a dar respecto a la criminalidad organizada. ¿De qué gobierno estamos hablando, si lo tienen en mente? Si no me equivoco, creo que es Correa, ¿no? 2014. Posteriormente, el 2016, el acuerdo de paz que se tuvo con Colombia, que de alguna manera, al ser colindante con Ecuador, produce un efecto globo, ¿no? Que varias de esas armas que han sido entregadas en algunas partes al gobierno y otras que las organizaciones criminales las han empezado a exportar, ¿no? Uno de los países que se ve perjudicado es Ecuador, porque tampoco se toman medidas en lo que es la zona fronteriza, ¿no? Donde ya se empieza a tener presencia algunas organizaciones criminales y se empiezan a cometer algunos delitos y tampoco se asumen medidas. Lamentablemente el año 2016, esto ocurre en el 2016, el 2017 se empieza a reducir el gasto en materia de seguridad. No se fortalece a la policía porque se piensa de que no era prioritario en ese momento fortalecer seguridad. Se había invertido en tecnología, tienen un sistema parecido al nuestro como el BOL 110 y demás cuestiones, pero no continúan con esa modernización y fortalecimiento a la policía boliviana, ¿no? El 2018, Claudia, se asume una mala decisión respecto a, se suprime el Ministerio de Justicia, que era la instancia encargada de la reinserción social de las personas privadas de libertad, ¿no? Hacer todo ese trabajo de rehabilitación, pero además también era la encargada de la supervisión en cárceles, que permite justamente que estas organizaciones criminales ya empiecen a fortalecerse y a dinamizarse. Seguido a esto, ya empieza a prevalecer una organización criminal, así como las facciones que se dan en Brasil o el Tren de Aragua que se ha dado en Venezuela. En Ecuador empiezan esta banda delincuencial, los choneros. El 2018 ya ellos empiezan a tener el control en cárceles y el 2020 muere su líder. Muere el líder. Estos estaban dedicados al rubro de la extorsión, de los secuestros, de las estafas y como otras organizaciones criminales empiezan a entrar al narcotráfico. Qué bueno, ¿no? que me habla de los choneros, viceministro, porque hoy, si usted ha visto en La Razón, hemos hecho un acercamiento a este personaje Fito de esta banda criminal que ha estado en la cárcel, pero no ha estado simplemente cumpliendo una condena. Ha estado, en primer lugar, estudiando, ha obtenido su título de abogado. Usted me dirá, qué bien, pero al mismo tiempo organizaba unas fiestas en la cárcel, con narcocorridas, con música en vivo. Su hija, Queen Michelle, era parte de
de estas fiestas. Entonces, ahí yo tengo una doble pregunta, viceministro, válida para Ecuador, para los países en América Latina y, por supuesto, para nuestro país. ¿Qué cárceles tenemos que tener? Cárceles que permitan estas fiestas, que permitan narcocorridos, que permitan, por otro lado, procesos que nos ayuden a una verdadera reinserción, que pasan por el estudio, cárceles que lastimen la dignidad, y acá hay que hacer referencia al modelo Bukele. ¿Cuáles son las medidas, las más inteligentes, las más humanas para las cárceles en nuestros países? Yo creo que ni el de las fiestas, ni las cárceles que permiten narcocorridos, sino más bien cárceles que permitan una reinserción. Lo hemos hablado con la máxima autoridad de régimen penitenciario acá en el programa, pero es muy difícil llegar a un equilibrio. ¿Cuál es el modelo de cárcel que hoy tiene que estar a la altura de las necesidades en nuestro continente? Bien, primero, Claudia, es importante mencionar que nosotros como gobierno y como Estado somos respetuosos de los derechos humanos de las personas, ¿no? Si bien son personas privadas de libertad, que en algunos casos están llevando un proceso adelante, en otros ya tienen sentencia, y en otros casos también se ha identificado personas que justamente se ha hecho este descongestionamiento de cárceles que permitan que los que ya han cumplido condena puedan salir, ¿no? En ese sentido es importante siempre respetar los derechos humanos. Y hay también un abuso de la detención preventiva. Lo hablaba ayer con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que me decía que nuestro país es uno de los más llamativos a nivel mundial porque hay un alto índice de prevención de detención preventiva, ¿verdad? Sin duda alguna, Claudia, y este es un factor, ¿no?, que va relacionado al enfoque que debemos tener en cárceles. Porque si bien hablamos que debemos eliminar el hacinamiento en cárceles, este hacinamiento se da producto justamente de este alto uso, un uso intensificado de lo que es la detención preventiva. Si vemos en datos comparativos lo que es la detención preventiva versus los detenidos con sentencia, en más de un 50%, tal vez hasta un 70%, me atrevo a decir, que son personas que están con detención preventiva, a diferencia de los que tienen con sentencia. Y no es algo que pase solo en nuestro país, Claudia, sino es un problema regional. Ahora, en nuestro país sí hemos estado cambiando, Claudia, porque tenemos el centro penitenciario de Villabuch en Cobija, el cual la relación es inversa. Tenemos mayor número de sentenciados versus mayor número de detenidos preventivamente. ¿Y esto es por qué? Porque justamente se hace un trabajo coordinado. Ministerio Público, órgano judicial, la administración del régimen penitenciario, jornadas de descongestionamiento, patrocinio legal a las personas que están detenidas. Es un cúmulo de medidas que nos permiten justamente ir reduciendo los niveles de hacinamiento, pero ir volcando justamente esta torta, ¿no? Y en nuestro país, como tú mencionas, y ayer también bien lo mencionaba el expresidente Rodríguez Belcé, tenemos la mayor cantidad de detenidos preventivamente en los recintos penitenciarios, que esto justamente ocasiona problemas de hacinamiento, ¿no? Y esto ya va respondiendo al tema del enfoque que nosotros tenemos en cárceles, ¿no?, que es reducir los niveles de hacinamiento a partir de la implementación de infraestructura carcelaria que reúna las condiciones de habitabilidad, pero también la orientación de la reinserción y de la rehabilitación y de la reinserción social. Cárceles productivas, el tema de los centros de educación alternativa dentro de las cárceles para que las personas puedan capacitarse. Pero además, Claudia, es importante no perder de vista, lo cual nosotros sí lo hacemos, pese a todos aquellos comentarios que siempre malintencionados o dañinos tratan de afectar lo que es la gestión, es el control en cárceles. Claudia, nosotros no tenemos en las cárceles en Bolivia las tasas de homicidios, de violencia o de criminalidad que se da en otros países como Brasil, como Ecuador, como México o como Argentina. Pasa también. Lo que sin duda alguna, eso es parte de todo el control que se ejerce desde la Dirección de Régimen Penitenciario y también la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. Pasa también, viceministro, que no tenemos este panorama que se está viviendo en México, en Colombia, hoy en Ecuador, que está llamando tanto nuestra atención y nuestra preocupación. Hay una actividad que no tiene fronteras y es el narcotráfico. El narcotráfico no tiene pasaporte, no pide visa, el narcotráfico mueve grandes cantidades de dinero. Los puertos en Ecuador han sido este último tiempo un punto clave
de atención para el narcotráfico y, como hemos visto en las noticias, esto tiene que ver con movimientos mexicanos, colombianos, hoy ecuatorianos, y Ecuador no está tan lejos. Es decir, mañana no nos van a pedir permiso para ingresar y, de hecho, viceministro, la actividad del narcotráfico ya está en nuestro país. Hace poco publicamos una nota sobre toneladas de cocaína encontradas en Oruro. Yo pensé que era un error y les dije a mis compañeros, toneladas de cocaína. La cocaína, el narcotráfico, viene del brazo de la violencia y de la muerte. Sin duda alguna, los delitos que empiezan a girar en torno al narcotráfico, Claudia, pero además la afectación al tejido social, la permeabilización de instituciones, la corrupción de servidores públicos es parte de ese poder económico que tiene el narcotráfico para corromper instituciones, personas, ¿no? Para poder tener el control de determinados territorios donde existen estos llamados huecos de Estado, donde no hay una presencia de Estado y las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de actividades asumen como que la gobernanza del lugar, se encargan de provisionar servicios, de que lleguen alimentos, pero ellos mismos encuentran en nuestro país. En nuestro país, Claudia, y eso es igual importante poder aclarar, en nuestro país, Claudia, no existen territorios donde la policía boliviana no pueda ingresar. Justamente hace algunos días hemos tenido en Entre Ríos este problema de los secuestros de estos clanes familiares que han estado generando temor y zozobra, una disputa entre ellos que ha terminado justamente con personas que han sido asesinadas, pero se ha ingresado el lugar con un importante número de efectivos policiales, pero además también con los equipos investigativos correspondientes que han pedido no solo aprender e identificar a cuáles serían los clanes familiares que se han encargado de generar esto en esas zonas, sino también de tener control del territorio. ¿Está creciendo el narcotráfico? No, y eso justamente, Claudia, más bien es al contrario. Lo que estamos haciendo es combatir constantemente el narcotráfico. Si bien puede extrañar y decir, son 8 toneladas que se han identificado, esas toneladas es un golpe histórico que se ha dado en nuestro país, porque antes se tiene información de que estos ya habrían realizado envíos en gestiones anteriores. Yo he escuchado a algunos especialistas, economistas, que dicen que hay una relación entre lo que se incauta y lo que se produce. Es decir, si mañana se incauta, como autoridad yo también estaría satisfecha de decir, se ha incautado esta cantidad enorme, pero al mismo tiempo quiere decir que también hay una mayor circulación, que hay una relación entre una mayor incautación y una mayor circulación, ingreso o droga que está de paso. ¿Qué me dice de esto? Sin duda alguna, Claudia, ¿no? Porque en realidad tenemos, y es importante como economista también verlo desde la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Para que haya oferta tiene que existir una demanda. Y por eso también cuestionamos mucho el modelo de imposición americano que ha tenido durante años en nuestro país, porque ellos solo se enfocan en la oferta. Pero ¿y qué se hace con aquellas personas consumidoras? ¿Qué se hace con estas organizaciones criminales o los grandes narcotraficantes que están en otros países, que justamente son los que se encargan de mover estas actividades transnacionales por distintos países y que en algunos casos, en algunos de esos países, como que gozan de impunidad a diferencia del nuestro? Es importante primero comprender que para la elaboración de clorhidrato de cocaína, un elemento esencial es la hoja de coca, ¿no? La hoja de coca, ahora si nosotros vemos por el lado de la producción, en nuestro país la superficie de cultivos de coca ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años gracias a nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico. Que en Colombia desde hace muchos años. Definitivamente. Bolivia ha logrado, sin la DEA, desde que en realidad nuestro modelo inicia el año 2006 con la expulsión de la DEA y posteriormente el 2008 la expulsión de la NAS, donde asumimos nuestro modelo soberano de lucha contra el narcotráfico y lo hacemos en base promoviendo el desarrollo integral, ¿no? A diferencia de los que nos promovían, que ha pasado lo mismo en Colombia, y vemos qué pasa en Colombia y qué ha pasado en Bolivia. Hemos reducido los cultivos. En un momento, Claudia, hemos llegado a ocupar los mismos niveles de producción que Colombia y Perú, pero vemos que ahora a nivel de los 3 países de la región tenemos una participación del 10%, es decir, que es mínima, mientras que Perú y Colombia han ido incrementando su producción o la superficie de cultivos de coca. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Sin duda alguna, el puente aéreo, ¿no? La droga o la pasta base que se produce en Perú es internada a nuestro país, la cual
tampoco se queda acá. ¿Por qué? Porque no hay un consumo Sí. problemático de las personas Sí, en nuestro país. viceministro, pero al mismo ¿No? tiempo tenemos sorpresas como la presencia tan burlona de un narcotraficante como Marcet, ¿no? Que por supuesto usted me dirá no es solamente algo que tiene que ver con Bolivia, tiene que ver con Uruguay, en fin, pero creo que no tenemos del todo blindada la puerta contra el narcotráfico y hay que alertarlo. Y aquí quiero hablar de la policía también, porque estaba viendo algunos datos que vienen de Ecuador. La policía está penetrada, las Fuerzas Armadas están penetradas. En México, ni qué se diga, es decir, se billetea a la policía, a las Fuerzas Armadas y forman parte de toda esta estructura. ¿Qué pasa en Bolivia? Bien, en Bolivia, Claudia, sí, o sea, no se permean instituciones. Es importante aclarar, ¿no? Quienes se corrompen son personas. Justamente el caso de Marcet, que ha mostrado en nuestro país que existen algunos malos funcionarios que han permitido la otorgación de certificados de nacimiento, de cédulas de identidad, de otros países de pasaportes, ¿no? Sin duda alguna, pero los sistemas han sido mal manipulados por estas personas que de alguna manera, por este tema económico y ese poder económico que tiene el narcotráfico, ha permitido que pueda obtener los mismos. En nuestro caso, en este tipo de investigación no se ha identificado al momento personas de la policía que hayan participado en lo que es la protección a este narcotraficante. Y más bien lo que es importante aclarar, Claudia, que en nuestro país, si comparamos a nivel regional, es donde se ha afectado mayor económicamente, pero además se ha tenido mayor número de aprendidos de esta organización. Hablamos de una afectación económica de 30 millones de dólares, ¿no? Pero que además ha permitido justamente que no solo huya, sino afectar y desbaratar a esta organización criminal y que también otros países de la región se sumen a lo que hemos iniciado y compartir esta información que ya tiene como primer resultado la aprehensión del hermano de Marcet. Sin embargo, en el pasado, y con esto voy a terminar mi rosario de preocupaciones, viceministro, y es que en años pasados sí hubo policías, altas autoridades de la policía, cabalmente ligadas al control del narcotráfico, es decir, al ratón que cuida el queso, en verdad resulta que son agentes también del narcotráfico, y esto se ha dado no solamente ahora, no solamente en el gobierno de Evo Morales, para salir de la pelea entre masistas, se ha dado en gobiernos desde los 70, 80, hay muchos casos que preocupan, ¿no? Es difícil confiar en la policía. Sin duda alguna, Claudia, existen casos importantes en nuestro país donde se ha visto altas autoridades policiales relacionadas a casos de narcotraficantes, incluso que los han transportado, como en el caso del general Sanabria, ¿no? Que se me viene a la mente, pero también de grandes casos de producción de cocaína, como en el caso Huanchaca, ¿no? Que se ha dado, que también ha sido en gobiernos dictatoriales, en gobiernos que estaban militares al mando, ¿no? Lo cual, sin duda alguna, también son elementos que son analizados y sin duda alguna constantemente se retroalimenta con todos estos casos en las políticas y en las medidas que asumimos como gobierno nacional, pero nuevamente repetimos, nosotros no podemos atentar o manchar toda la credibilidad de una institución por algunas personas que sí han estado relacionadas y no vamos a defender tampoco cuando se dé ese tipo de situaciones. Por supuesto. Hablemos de Ecuador. Para terminar esto, viceministro, me gustaría conocer su reacción a las determinaciones que se han asumido en Ecuador. Tenemos las declaraciones del presidente Noboa. Me avisan si ya las tenemos listas para recordarlas a usted, al viceministro, para tener la reacción del viceministro sobre las determinaciones que se están asumiendo en Ecuador. ¿Están listas las declaraciones del presidente ecuatoriano? Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Un mensaje duro y sobre todo una realidad dura. Una ecuatoriana dice: no reconozco Ecuador con las Fuerzas Armadas, policías, tanques y por supuesto estas muestras de violencia. Si usted fuera asesor de Noboa, viceministro, ¿qué le diría? ¿Vamos bien? Bien, es importante, ¿no?, cómo la plantea la pregunta, porque como gobierno nacional nosotros somos respetuosos, siempre lo hemos manifestado, de los procedimientos y de lo que adopta, las medidas que adopta cada país. Pero en este caso, si yo fuera asesor de Noboa, primero, antes de haber realizado este cambio trascendental y profundo, debería habérselo hecho de una manera estratégica y sin duda alguna planificada, ¿no? Porque el que tengas policías rehenes dentro de los recintos penitenciarios te demuestra de que haya faltado planificación en los operativos que se han encomendado. Por otro lado, sin duda alguna, antes de establecer este tipo de medidas, ya era importante el desplazamiento, ¿no? Muy sigiloso de las fuerzas del orden, a fin de que, porque ya si tú tienes un conflicto tendiente a crecer, tomas el control, ¿no? Haces un operativo, distintos operativos, a fin de que no te tomen instituciones ni tengas y reduzcas también la posibilidad de que se den este tipo de eventos como se han dado el día de ayer en Ecuador, o ver que efectivos policiales, que entiendo son 2 al momento que han fallecido, ¿no?, que estén siendo asesinados en las cámaras por miembros de estas organizaciones criminales, ¿no? Y en tercero, sí es importante establecer este tipo de medidas, el trabajo de conjunto, ya con estos niveles de criminalidad y violencia que se ha llegado en ese país, pero de igual manera es fundamental también el trabajo que se pueda realizar a través de los equipos de inteligencia, la coordinación con algunos países de la región, porque es importante también que esto no salga, no se exporte a otros países, que sin alguna ya otros también están asumiendo medidas, con los cuales son colindantes. Y finalmente, de igual manera, siempre velar de que no se restablecer y mantener el orden público dentro del país, ¿no? Sin embargo, considero que hay algunas medidas que, bueno, que también se le están emitiendo en base a las circunstancias, ¿no?, que se están presentando, y como podemos ver en las distintas imágenes. Pero otro elemento, Claudia, que quiero mencionar muy cortito y breve, es la campaña de desinformación que se ha iniciado. Ayer se distribuían distintas noticias que había balacera en un determinado lugar de la ciudad, en otro municipio, en otros, y ya han empezado la policía a aclarar y decir que esto no se está dando, a fin de que también la población mantenga la calma, si alguna tome un buen resguardo. Veíamos que todavía la gente sigue en las calles, lo cual es importante que todos ya tomen el cuidado correspondiente, como también desde la Cancillería, desde nuestro país ya se han emitido los mensajes, ¿no?, a nuestros connacionales que están en ese país. Así es, muchas gracias por la presencia. Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, que ha tenido la gentileza de llegar hasta estos estudios, hasta esta montaña. Seguiremos, porque lo que sucede en Ecuador y en otros países es un riesgo para nosotros también, y somos hermanas y hermanos. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Claudia, cuando tú gustes. Que tenga un buen día.